Hola amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. En el día de hoy, siguiendo con esta secuencia que hemos estado realizando en los últimos días, vamos a abordar un tema muy interesante, muy retador. Me refiero al tema de la robótica, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial y los desafíos que ello conlleva frente a su eventual regulación. El tema de la robótica pues no es un tema nuevo, es un tema que desde tiempo atrás ha venido interesándole al ser humano, ha venido trayéndole un sinnúmero de retos y ha tenido la facultad de hacernos pensar sobre toda esa regulación que debemos expedir para poder regular esta materia de una manera que sea provechosa para la humanidad. Hemos hablado se ha acuñado el término cuarta revolución industrial, lo cual pues por supuesto nos lleva a pensar que ya hemos tenido que enfrentar tres revoluciones industriales previas, frente a las cuales hemos salido avantes la humanidad. Vean ustedes que el tema de la inteligencia artificial, la robótica y cuarta revolución industrial pues nos lleva a terrenos que hoy en día son bastante recurrentes y que nos hace pensar en temas tan apasionantes como el de el Big Data, el Data Analítica, el Internet de las Cosas, la computación cuántica, todo el tema de regulación de nanotecnología, la regulación de fenómenos tan interesantes frente a los retos jurídicos como los smart contracts, la regulación del blockchain y retos tan apasionantes como los que se están planteando en este momento para regular todo lo que es inteligencia artificial, redes neurales. Allí surge todo el tema de regulación de neuroderechos, neurodatos. Vamos a hablar un poco de ese tema más adelante. Toda la regulación de redes neurales y en especial pues todo ese advenimiento al que nos estamos enfrentando. Noten que la regulación de estos temas nos imponen retos desde la óptica o desde el punto de vista ético. El tema ético es un tema primordial, muy importante en esta regulación y nos lleva a pensar que la regulación debe abordar este tema. De igual manera, hay unos temas relacionados con responsabilidad civil, contractual y extracontractual que nos llevan a reevaluar y a tener que repensar muchos de esos criterios que jurídicamente se han regulado. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad que le cabe al fabricante de un organismo autónomo, de un bot, de un robot, la responsabilidad que le cabe a quien opera o maneja ese robot y la responsabilidad de quien adquiere ese robot, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son importantes. Otro reto que nos plantea la regulación de estos temas es el correspondiente a los derechos de la personalidad. Vean ustedes que esa clasificación tradicional que hemos manejado de personas naturales y personas jurídicas, en este momento con el advenimiento de la robótica y la cuarta revolución industrial, pues nos llevan a pensar incluso en personas electrónicas o ciudadanos electrónicos. Recuerden que en algunas latitudes se les han otorgado ya algunos derechos y deberes a estos robots. Recuerden, por ejemplo, lo acontecido hace 3 o 4 años atrás en Arabia Saudita, donde a una robot de nombre Sofía se le otorgó el estatus de ciudadano electrónico, ¿verdad? Y ni hablemos de todo el tema de digitalización y todo el tema de los jueces o los sistemas de inteligencia artificial tomando decisiones para absolver o condenar a una persona en un proceso jurisdiccional. Entonces son temas supremamente complejos, supremamente difíciles de abordar. Toda la utilización de los robots en los procesos industriales y comerciales. Recuerden también, unido con el tema de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, lo que acontece por los daños que pueda causar un robot a un tercero. Se ha pensado incluso de que existan seguros que cubran y se extiendan a estos robots, como sucede con muchos otros elementos. Recuerden, por ejemplo,
que cuando uno adquiere un vehículo y lo va a conducir o a manejar, pues tiene que adquirir alguna clase de seguros, entre ellos un seguro para garantizar los daños a terceros. Entonces es algo similar. Los retos frente al derecho laboral y frente al tema de pérdida de empleos o pérdida de oportunidades laborales que vamos a tener muchos de los seres humanos. Se ha pensado incluso en establecer una renta básica universal que compense en alguna manera las pérdidas de empleos que se van a tener a futuro y que son ciertas, ya comprobadas, incluso en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos anualmente, ya se han establecido unas proyecciones, unas cifras. Recuerden que se ha proyectado que para el año 2035 se puedan perder para los seres humanos casi el 50% de los empleos. Y esto no solo hablamos de mano de obra no calificada, sino incluso de profesiones liberales, ¿no? Los abogados, los médicos, los arquitectos y muchas otras profesiones, los contadores van a perder algunas plazas laborales debido a la automatización de muchos de estos procesos. Por ende, pues no debemos ser inferiores a este reto, debemos prepararnos y, como lo mencionaba, a las 3 revoluciones industriales anteriores les hemos sacado provecho y sin duda a esta cuarta el ser humano la aprovechará para su beneficio. Otro de los temas que se trata de regular es también el uso de los robots para fines civiles y ni hablemos del uso para fines militares o para usos bélicos. Ya desde hace muchos años atrás se están utilizando drones para efectos de realizar misiones allende las fronteras, tripulados o mejor dirigidos y controlados por pilotos que se encuentran a miles de kilómetros del lugar donde se lleva a cabo la misión específica y donde se destruyen o afectan los objetivos que se buscan en algunos enfrentamientos bélicos. Todo el tema de vehículos autónomos, o mejor, de transporte a través de vehículos autónomos, tiene que ver también con esto que hemos mencionado, los drones, los vehículos no tripulados, ¿cierto? Todo el tema de estos desarrollos de vehículos por grandes compañías como Apple, la misma Tesla del señor Elon Musk, y como pues todo este tema de regulación frente a los eventuales daños y perjuicios que se causan. De igual manera, y ya lo hemos tocado, la utilización de estos sistemas para agilizar o soportar o incluso en muchos eventos suplir a los jueces y a muchos de los operarios o actores del sistema jurisdiccional. Recuerden que, por ejemplo, en países como China ya se utilizan sistemas de inteligencia artificial para controlar algunos de estos procesos. En países europeos como esas repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, en particular en este último país, en Estonia, que es un país con una población pues, muy pequeña, ya muchos de estos procesos están siendo fallados por jueces constituidos por sistemas de inteligencia artificial, de tal suerte que esto ya no es un tema de ciencia ficción ni de futuro, sino que como lo vaticinó Isaac Asimov desde 1950 en su libro Yo, Robot, que luego en el año 2004, muchos de ustedes recordarán, sirvió de soporte a la película homónima protagonizada por Will Smith llamada Yo, Robot. Y desde allí ya Isaac Asimov, ese científico ruso luego naturalizado en los Estados Unidos, nos planteaba las primeras 3 leyes de la robótica, ¿no? Como los robots deben siempre obedecer las órdenes de los seres humanos, deben buscar no causarles ni por acción ni omisión un daño a un ser humano. Y la tercera regla hace alusión a no obedecer una orden de un humano que vaya en contra de la primera y segunda regla. Y de allí, pues en muchas latitudes ya se ha iniciado este proceso de regulación con base en esas 3 reglas de la robótica. Recuerden que desde 2015 en la Unión Europea se empezó a estudiar ese documento de regulación de los sistemas de inteligencia artificial. Todo el trabajo que realizó esa eurodiputada de nombre Maddie Delbox, de origen luxemburgués, y que presentó o que sirvió para ese documento que el año pasado, en 2020, octubre, la Unión Europea presentó como ya regulación de estas materias. De igual manera, ya para enero y febrero de este año 2021, la Unión Europea ha presentado
una actualización, un update de esa regulación. Entonces, no es extraño que desde muchos países, desde los Estados Unidos de Norteamérica, Corea, China, Japón, estén ya preparando regulaciones sobre esa materia. En nuestro entorno también, ya en los países latinoamericanos se está estudiando este tema. Incluso debemos mencionar que Colombia es uno de los países que más ha avanzado. Somos los primeros en tener una política pública en el uso de transformación digital y de inteligencia artificial. Recuerden que incluso tenemos un documento COMPES en Colombia desde noviembre de 2019. También se ha trabajado en todo el tema de la regulación, del aspecto ético de la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial. Y en nuestro sistema jurisdiccional también es ya usual que en Latinoamérica, en países como Brasil, como Argentina, como México y como Colombia, se estén ya utilizando herramientas de soporte a los jueces. Recuerden que, por ejemplo, en Brasil, el sistema Victor, que ayuda a los jueces a proyectar las decisiones. En la Argentina, el sistema Prometea. Y en Colombia, el famoso sistema Pretor IA o Pretoria, que está siendo utilizado desde 2019, lanzado en 2020 por nuestra Corte Constitucional para el tema de selección de tutelas y revisión de esas tutelas. Y en Colombia pues es ingente, o es voluminoso el número de tutelas, en particular en el sector salud, y por ende esta herramienta de inteligencia artificial ha sido muy importante. Otros temas que están íntimamente ligados con esta regulación que se busca, y vuelvo a detenerme en nuestro país. Recuerden que desde hace unos 6, 7 años atrás se crearon 2 centros de excelencia en nuestro país, uno sobre Big Data y Data Analítica, donde tienen asiento las universidades, el sector privado y el sector público, liderado por el MINTIC, y donde están la mayoría de universidades líderes en nuestro país. Me refiero al famoso proyecto CAOBA, o ese centro de excelencia y apropiación en Big Data y Data Analítica. Y también existe un segundo centro de excelencia, que es el de Internet de las Cosas. Entonces, con eso quiero significar que ya nuestros países se están preparando también en esta materia. Bien, creo que con eso termino este segmento para no extenderme mucho. Vale simplemente decir que este tema de inteligencia artificial y robótica no es un tema de ciencia ficción. Y recuerden que desde la óptica de la propiedad intelectual, ese ha sido otro de los grandes retos. Desde la década de los 90 se plantearon todas estas regulaciones para poder establecer a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual de las obras o creaciones implementadas a través de sistemas de inteligencia artificial. Recuerden que países como el Reino Unido tienen regulado este tema desde 1988 en la Ley de Diseños, Modelos y Derechos de Autor del Reino Unido. Ya está regulada esa materia y se han venido planteando algunas teorías al respecto, ¿no? Que existe un derecho sui generis o especial para regular esa materia, que en el tema de derechos de autor se pueda crear incluso un derecho conexo, como el que existe en favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, para morigerar y regular esta materia. Y también pues todo el tema de tener una regulación específica sobre la autoría y titularidad de esas obras creadas por ordenador. Bien, un abrazo, termino con esto nuestro segmento.